Bueno, buenas noches a todos. Sé que nos acompañan algunos alumnos de la profesora Tolosa, así que bienvenidos. Les comentamos, nuestros alumnos saben que hoy, desde las 10:15 de la noche, van a estar teniendo la alerta número 4, así que, bueno, ustedes nos van a acompañar hasta un ratito antes de esa hora y después los despedimos para que podamos nosotros poder rendir la alerta con nuestros alumnos. Ustedes ya la rindieron el lunes. Así que vamos a trabajar hoy con la ejercitación correspondiente al capítulo 10, respecto a lo que me estaban preguntando, qué ingresaba para el parcial. Ahora yo se los voy a mostrar en las filminas y en los ejercicios que demos. Pero acuérdense, todos los grupos, tanto el de la profesora Tolosa como el nuestro, que mañana, en el horario de clases del día jueves, vamos a hacer el repaso de cómo es la estructura del parcial del día sábado, así todos, como la otra vez, llegan tranquilos a rendirlo sin sorpresas. Y lógicamente, cuando mañana revisemos la estructura del parcial, también van a tener ustedes claro qué es lo que ingresa y todo lo demás. O sea, mañana a la tarde haremos eso, y si nos queda un tiempo, haremos el cierre, y si no, el cierre será, por lo menos en mi cátedra, si no lo podemos hacer bien completo mañana, será el día martes de la próxima semana. Ya lo veremos cada uno en su cátedra. Con respecto al práctico de hoy, bueno, sí, corresponde al capítulo de actuarial. Así que, bueno, chicos, vamos a trabajar. Si surge alguna duda, nos la mandan por chat, y mientras estamos dando la clase, las vamos contestando como hacemos siempre. Así que vamos a trabajar. Empezamos con esta tabla resumen de todas las funciones. Quienes han estado en las clases teóricas saben que este tablero es fundamental y resume todo lo que vamos a ver. Hoy, bueno, un poco reducido por tener que tomar la alerta. Este tablero ustedes lo tienen en el libro, en la página 423, y ya lógicamente... ¿Estás presentando? Porque no se ve. Pero no lo estuve mal. Apurada por saber qué les decía. Ahora sí, gracias. Empiezo de nuevo. Para que yo por lo menos no te veo todavía, un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí vamos. Sí. Ahora sí van a ver el tablero que les estaba comentando. Era un tablero virtual muy invisible. Bueno, chicos, disculpen. Y esto lo hacemos todos los días, pero bueno, hoy largamos hacia las 5 que estamos al frente de pantalla, y otros desde la mañana, así que estamos por ahí ya superados de pantalla. Bueno, vuelvo a lo mismo. En este tablero, donde ustedes tienen todas las fórmulas de este capítulo, que a veces, como decíamos en el teórico, es como que sorprenden un poco, porque es algo diferente a lo que veníamos viendo en los otros capítulos, pero que cuando aprendemos su manejo, y quienes han estado en el desarrollo del teórico lo saben, son muy sencillas, porque acá lo único que tenemos que hacer es buscar datos en la tabla, y en función de eso reemplazar aquí y saber perfectamente los conceptos que implican cada una de estas fórmulas. Pero no hay millones de variantes como las vemos en el caso de la parte financiera o de las rentas ciertas. Acá estamos trabajando con rentas aleatorias que tienen que ver con hechos aleatorios como estar con vida o fallecer. Y de esa manera armamos cada uno de estos conceptos, que son conceptos que hacen a la vida y a las primas de los seguros. Una cosa que vimos con quienes ya han participado de los teóricos es que los datos los buscamos en estas tablas que están en la página 4, ya la primera está, bueno, a partir de la 440, ¿sí?
Y ahí teníamos las tablas 71 para mujeres y varones, y las tablas 80, donde vamos hoy a buscar, y sería muy bueno, como hicimos en el caso de los otros días, que ustedes habían abierto ya los capítulos del libro, acá estaría apareciendo la tabla 80 para hombres y también para mujeres, ya veremos la que nos haga falta. Sería muy bueno que ustedes la tengan abierta para que corroboren los datos. Igual en cada uno de los ejercicios les hemos puesto exactamente los datos para que ustedes después los puedan corroborar. ¿Qué dijimos que hay en este tablero? Que es el que vamos a recorrer después con los ejercicios y que ya hemos recorrido con los planteos que se han ido apareciendo cuando desarrollábamos el teórico. ¿Qué tenemos? ¿Qué funciones tenemos? Funciones relacionadas con personas, son dos nada más. Los sobrevivientes de edad X, según la tabla, que es una de las columnas que tienen. Tenemos los fallecidos de edad X, según la tabla. Y después tenemos probabilidades. Que en la tabla, la probabilidad que tenemos es la PX, que es la probabilidad de que una persona, perdón, la QX, que es la probabilidad de que una persona fallezca a una determinada edad. Y dentro de estas funciones de probabilidad, que para quien me estaba preguntando qué entraba para el parcial, para el segundo parcial, ingresan todas estas probabilidades. Estas dos, las funciones estas, las dos probabilidades de estar con vida y las 4 probabilidades de fallecer. ¿Sí? Que ya las vimos en el teórico, y ahora las vamos a aplicar. Esta partecita es la que ingresa para el parcial, para el segundo parcial. Para el... Profe. Sí. Soy de la cátedra de Tolosa. Sí. Anoche dijo que diferimiento no iba. Sería la última. Entonces, no entra diferimiento en las primas de seguro. ¿La ves? En estas 3. ¿Cómo es tu nombre? Ariel, profe. Ariel, los 3 de primas de seguro no van a entrar y no los vamos a dar. Si ella les dijo que para ustedes no ingresa esta prima, bueno, será para ustedes. Para nosotros ingresan estas, ¿sí? Pero es muy raro que no le haya dado la interceptada de muerte. Pero bueno, lo que la profe les haya dicho es lo que corresponde, ¿está claro? Para mis alumnos ingresan estas. Este es el pedacito que tenemos que saber. ¿Está claro? Igual mañana le voy a decir a la profe para que les aclare bien si ingresa o no ingresa esa y ustedes, Ariel, todos se queden tranquilos. ¿Está claro? Bien. De las primas de seguros, que también las terminamos de ver el martes, van a ingresar al examen final todas estas. ¿Sí? Lo que sí también les debe haber dicho la profe Tolosa es que esperanza de vida no va al parcial. ¿Está claro? Porque esa no se la vamos a tomar. Y no está en este tablero porque es algo que nosotros lo damos un poco como informativo, ya que consideramos que es una medida de la vida interesante y que a veces hasta culturalmente necesitamos conocer. Para cada país, para cada continente, para luchar para que nuestro país tenga una mejor expectativa de vida, no perder esa esperanza de que podamos estar cada vez mejor. Bien. Presentado el tablerito, vamos a empezar a ver qué nos piden los ejercicios, ¿sí? Con respecto a cualquiera de estas funciones. Veamos el ejercicio 1. Profe. ¿Sí? Para la cátedra de Tolosa también entra el último cuadrito. Yo soy de esa cátedra. Bien, me parecía raro porque siempre combinamos todo, pero bueno, y hoy estuvimos reunidas hasta hace un ratito, así que perfectamente. Pero está buena la aclaración de Ariel porque algunos otros también podrían tener esa, digamos, esa idea de que todo lo interceptado no iba. En el caso de las probabilidades, las damos siempre a todas las probabilidades, porque nos hacen falta para construir cosas, por eso las damos a todas. Gracias. ¿Quién habló? Santiago. Santiago, muchas gracias por aclararlo, Santiago.
Bueno, acá en este ejercicio nos piden que utilicemos las tablas actuariales y extraigamos los siguientes datos. ¿Qué datos son? Nos piden a los efectos comparativos que completemos esta tabla con valores para hombres, para mujeres, de la tabla 71, para hombres y mujeres de la tabla 80, y miren qué función nos están pidiendo. Nos están pidiendo la función Q, la QX, que en este caso nos piden la Q22, la Q40 y la Q55. Todos estos subíndices están relacionados con las edades. Acá les trajimos recordar qué era la Q, así todo les queda en una misma plantilla y no tienen que andar buscando cómo era el concepto de esto o cómo era la fórmula de esto que estoy aplicando. Y entonces cuando ustedes realizan o revisan el práctico para después estudiar, tienen todo acá aplicadito en la misma plantilla. Entonces, ¿qué significaba esta QX? Es la probabilidad de que una persona, ¿por qué decimos de edad exacta? Porque es, digamos, datos que sacamos de la tabla y hemos partido de una raíz donde hemos considerado que todos nacían en ese momento, y a esa raíz le hemos ido aplicando las probabilidades de morir según que ya son de cálculo más empírico. Esas son bien reales y se aplican sobre esa probabilidad teórica, no habría otra manera de hacerlo. Entonces, es la probabilidad, siempre que tengan una Q, va a ser de muerte y una P va a ser de vida. Entonces, es la probabilidad de que una persona de edad exacta X muera el próximo año. Es como que tuviese un 1 acá adelante, ¿sí? Lo podríamos decir de otra manera, que es la probabilidad de que una persona no llegue a cumplir la edad del año siguiente, es decir, la edad X más 1. Y esto siempre hay que aclararlo que es según tal tabla, porque van a ver que si lo extraigo ese dato de una tabla o de otra, tengo una pequeña diferencia. ¿Cómo sacábamos esta probabilidad? Como que es una probabilidad, nosotros trabajamos casos favorables sobre casos posibles, concepto que ustedes ya saben cuando vieron estadística. ¿Y cuáles son los casos posibles? Y los fallecidos de edad X, que simbolizamos con una D, sobre los sobrevivientes de edad X. Este cociente, que son dos valores que se extraen de la tabla, ¿sí? Es el que nos permite calcular la función que nos han pedido en este ejercicio. Para buscar el Q22, ¿cómo buscaremos? Podemos hacerlo como la diferencia de L22 menos L23, que me va a dar los muertos de esa edad, los que no llegan a cumplir la edad 23, o directamente extraer de la tabla el D22, ¿sí? Acá estamos extrayendo, para que ustedes comprueben, está hecho como diferencia, pero podríamos haber extraído directamente el D22 dividido el L22. Y así buscamos, cuando aprietan en la celda, pueden corroborar los valores cuando ustedes vayan a la tabla, si tienen dudas cómo llegó este numerito. Y así en la tabla de mujeres 71, y así buscamos para la edad 40, es decir, si me voy a la tabla, esta es la tabla 71 hombres, si yo busco 40, ¿sí? Si busco 40, acá tengo el 40, y si subo, ¿qué es lo que estoy buscando? La D40 y lo divido por la L40. A la altura de 40, acá tienen la D, acá tienen la L. Y si no, tendríamos que sacar la diferencia entre dos, pero ¿para qué trabajar de más? Lo hemos hecho así para que lo vean, pero buscando la D directamente lo obtendría. Fíjense ahora, una vez que buscamos todos esos valores en la tabla, ¿sí? En la tabla 80 y en la tabla 71, los volcamos al cuadrito que nos habían pedido, ¿sí? Ya tenemos el concepto, probabilidad de que un hombre de 22 años, ¿qué probabilidad tiene de fallecer antes de cumplir los 23? Y así sucesivamente antes de cumplir los 41, antes de cumplir los 66.
Y estas son las probabilidades. ¿Qué pueden observar ustedes ahí? ¿Quién me puede decir, encendiendo su micrófono, así no tenemos que ir al chat o lo que fuere, total no se van a atropellar, creería? ¿Qué pueden decir con respecto a la variación que tiene para cada edad en la tabla 71 los varones? ¿Qué le pasa a esa probabilidad? ¿Alguien lo puede decir? Aumenta. Aumenta, excelente, ¿sí? Por suerte, digamos, a mayor edad recién es donde esas probabilidades aumentan. Eso sucede lo mismo para las mujeres de esa tabla, sucede lo mismo para los hombres y mujeres de la tabla 80. Es decir, es una relación lógica en la vida de nosotras las personas. El otro tema que tenemos es, perdón, por más que lo he silenciado, hay gente que no sabe que estamos en clase. Ahora lo miremos horizontalmente, en forma transversal. Miremos qué pasa con un hombre de la tabla 71 y un hombre de la tabla 80. ¿Qué le pasa a la probabilidad? ¿Dónde es mayor? En los hombres. En los hombres. Perfecto. Estoy comparando hombres nada más. Es mayor en la 80. ¿Está claro? ¿Sí? Fíjense ahora en las mujeres. ¿Qué pasa en mujeres para la misma edad, tabla 71 y tabla 80? La tabla 80 es más grande. Perfecto, perfecto. Como ven, para cada una de las edades, seamos hombres o mujeres, siempre la tabla 80 tiene más probabilidad de fallecer para una misma edad que la tabla 71. Bueno, les vamos a comentar, todo es comercial. Estas tablas se utilizan principalmente para calcular las primas de los seguros en caso de muerte. Entonces, al ser probabilidades más altas, la de la tabla 80, cuando uno hace el cálculo de la prima, las primas dan más altas que si estoy calculando con esta tabla. Y en esta tabla, donde las probabilidades de fallecer son más altas, más bajas, su probabilidad complementaria, que es la probabilidad de estar con vida un año más, la PX, sería la P22, la P40 y la P65, el complemento de la probabilidad de fallecer. La probabilidad de estar con vida un año más es más alta, lógicamente, que en esta. Y estas se utilizan, las probabilidades de vida de estas tablas, para el cálculo de las primas de seguro en caso de vida, es decir, las que se pagan, que ya vamos a ver dentro de un ratito, mientras la persona esté con vida. Es como si fuera la jubilación, una renta, etc. Estamos hablando de rentas aleatorias. Algunas se pagan mientras la persona está con vida, la aleatoriedad es por cuánto tiempo, porque uno no sabe en qué momento va a fallecer, y las otras primas de seguro son las en caso de muerte, que se pagan al beneficiario cuando se produce la muerte del asegurado. Las dos son rentas aleatorias, es decir, distintas a las rentas ciertas, donde teníamos todo bien determinado, cuándo se pagaban las cuotas, cuánto dinero recibía, cuándo me devolvían el plazo fijo, qué importe tenía, cuándo tenía que pagar las cuotas del préstamo. Todas esas eran rentas ciertas. Cuándo me pagaban los cupones de los bonos, todo tenía su tiempo, salvo que estemos en default en el caso de los bonos, pero el tema eran rentas ciertas. Acá estamos trabajando con rentas aleatorias. No sabemos hasta cuándo ni cuándo se tienen que terminar de pagar. Bien, por eso hay que hacer estimaciones con probabilidades. Y conjugamos la parte financiera con la parte probabilística, tal cual lo vieron en las fórmulas, cuando llegamos a las fórmulas de estos elementos. Bien, entonces acá tengan bien claro
que otra comparación que pueden hacer entre hombres y mujeres de una misma tabla es que las mujeres tienen una probabilidad más pequeña de fallecer, sea la tabla 71 como la tabla 80. Que eso, cuando vieron esperanza de vida, vieron que la esperanza de vida de la mujer está relacionada con estas probabilidades, es más alta que la de los varones. Esto es porque los varones nos tratan muy bien. ¿Preguntas? No, Tere, por lo menos en el chat no. No hay ninguna. Bueno, no. Vamos al ejercicio 2. ¿Qué nos pide el ejercicio 2? El ejercicio 2 nos dice, en la tabla 71, si la tienen abierta lo pueden ver, el D43, es decir, los fallecidos de edad 43, el número es 21.951 para hombres. Esta H es de hombres. Es decir, si yo me voy a la tabla 71 de hombres, el D43, D es la columna esta que está acá, el D43, si ustedes se fijan, acá lo tengo, es 21.951. Entonces, ¿qué me está preguntando acá? Me dicen, ¿cómo fue obtenido esta cantidad de fallecidos de esa edad? Ahí tienen la respuesta, pero de la misma manera que hicimos en el otro caso, recordamos que yo puedo, digamos, obtener el número de los fallecidos multiplicando los sobrevivientes de esa edad, que es la otra columna anterior, por la probabilidad de que fallezca en ese año. ¿Qué es D sub X? La cantidad de fallecidos de edad X según una tabla de mortalidad. ¿Qué es LX? La cantidad de sobrevivientes de esa edad. ¿Y qué es QX? La probabilidad de que una persona de edad X fallezca el próximo año. Es decir, lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Tiene perfectamente resumido todos los elementos. Recuerden que de cada elemento, y esto también les sirve para el parcial, ustedes pueden llegar a tener la simbología y tengan que identificar, por ejemplo, en un multiple choice o en la pregunta que les toque, si los conceptos que les damos, qué corresponde exactamente a una simbología determinada, o les pueden dar un concepto de alguna de las simbologías y ustedes tengan que hacer el cálculo de eso. Son las únicas cuestiones que nos pueden pedir, o los conceptos o los cálculos. ¿Está claro? Y saber lógicamente ligar una simbología con un concepto y con un cálculo determinado. Lo vamos a ir practicando acá. Acá entonces eso lo buscamos, recién lo busqué yo en la tabla 71, y si yo busco el L43 y lo multiplico por la probabilidad de fallecer en el próximo año, estos son los dos valores que tienen en la tabla, obtienen el que yo les mostré en la tabla. O sea que inclusive si yo analizo la tabla, ¿qué es lo que tiene la tabla? Y la tabla tiene ya cálculos elaborados, inclusive multiplicando, podríamos tomar por ejemplo el de 19, si yo multiplico la Q19 por el L19 voy a tener los fallecidos, o sea que el cálculo de estos dos elementos, el producto de estos dos elementos ya lo tienen también elaborado. Yo les decía a mis alumnos los otros días que la tabla podría estar construida solamente por dos columnas, una que es la edad y otra que es la probabilidad de fallecer. Con esos dos elementos nosotros hemos calculado todas estas otras columnas para darles a ustedes mayor facilidad en el cálculo de las primas, etc. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vemos que la cantidad de fallecidos de 43 años, siempre hay que decir según qué tabla y según si son hombres o mujeres. Esto es muy importante que siempre esté contenido en el concepto, porque si fueran mujeres sería otro varón, y si sería otro valor, y si fueran otra tabla sería otro valor, como ustedes acabaron de ver en el primer ejercicio que vimos.
no da lo mismo que utilice una u otra, o que sea varón o que sea mujer. Por eso la razón del primer ejercicio, para que tengan bien clarito que en los conceptos hay que identificar las edades, el tiempo que se cubre, ¿sí? Y además, si es hombre o mujer y de qué tabla. Esos son los elementos básicos que hay que tener. Bien, otra forma de calcular esta cantidad de fallecidos podría haber sido sacando la diferencia entre los que tienen la cantidad de sobrevivientes de 43 años menos la cantidad de sobrevivientes de 44 años. Es decir, siempre esta va a ser, la L44 va a ser menor que la L43 porque en el medio están los que fallecieron de 43 años. Entonces, si ustedes buscan la L43, que les va a dar esto, y la L44 para hombres de la 71, la diferencia les tiene que dar exactamente igual al otro valor. Lo pueden calcular así o lo pueden calcular así. Estos son los que no llegaron a formar parte del grupo de 44. ¿Alguna duda? No, Tere, por lo menos en el chat. Están viendo que es sencilla la parte de actuaria. Bien. Vemos que vamos al ejercicio 3, que tienen ustedes dentro de los ejercicios resueltos, y que acá se los estamos poniendo en estas plantillas de Excel para facilitárselos. En la tabla 71 nos dicen, para mujeres, esta D mayúscula, ¿sí? Da este valor. Y si yo me fijo en la N mayúscula, da este valor. Entonces me piden que expliquemos cómo se obtiene. Estamos en la tabla mujeres para 40 años y esto es para 50 años, me piden acá. Bien, ese valor, si ustedes se fijan, la D mayúscula está en la tabla y la N mayúscula está en la tabla, y lo hemos visto en el desarrollo del teórico de los otros días. Y el cálculo de qué son, también la tienen a la formulita en la tabla, porque ¿qué son todos estos valores que aparecen con letras mayúsculas? Simplemente cálculos preelaborados para que ustedes no los tengan que hacer. Lo que nos interesa a nosotros de esto, por la parte que nos toca, nosotros no vamos a dar título de actuario, digamos, por ver estas pequeñas cosas, sino acercarles a ustedes algunos elementos actuariales, porque bueno, alguno a lo mejor trabaja alguna vez en una compañía de seguros, etcétera, donde se van a encontrar con los profesionales actuarios que sí son los expertos en estos temas, igual que los demógrafos para la construcción de tablas. Los actuarios tienen que trabajar en algo específico de algunas estimaciones en compañías relacionadas con todo lo que tiene que ver con los seguros, en su momento las AFJP, la parte jubilatoria, etcétera, es donde se demanda la profesión de esta gente. Bueno, acá fíjense, la tienen a la D mayúscula y a la N. ¿Cómo se llega a estos dos valores, a construir los valores de estas columnas? Y si ustedes se fijan, vamos a ir a verlo. ¿Cómo calculo el D40, el D que me piden acá? Y lo calculo como los sobrevivientes de edad 40 por B elevado a la 40. Esta B es algo que ustedes conocen de la parte financiera. Es el valor actual, ¿sí? Es 1 sobre 1 más I, elevado a la 40. Y para hacer el cálculo de esta B, necesitan una tasa. Si ustedes se fijan en la tabla dice arriba que la tasa con la cual se han construido todas las B que tienen en los cálculos es el 0,04 anual. Porque esa es la tabla está construida con eso para actualizar esos valores. Entonces, vamos a ir de nuevo al cálculo y con este 0,04 yo puedo, sacando el dato de cuántos sobrevivientes hay en la tabla de 40, hago el valor actual de ese valor
como ya lo sabemos hacer, y obtengo el D40, que es el valor que ya está calculado en la tabla. No tienen que hacer ustedes todo esto, esto directamente lo obtenemos de la tabla, cuando nos haga falta después para alguna prima. ¿Y cómo obtenemos el N40, o en este caso nos piden el 50? Este N es la suma de todos los D, fíjense, acá, es la suma de todos los D a partir de qué D le demos a la T el primer valor que tiene en el sumatorio, nos quedaría, para nuestro ejemplo, 50 más 0. Por lo tanto, empiezo sumando el D50 más el D51 más el D52, etcétera, hasta el final de la tabla. Pero como sería un cálculo bastante largo, nosotros ya se lo damos construido. Ustedes directamente buscan el N50 en la tabla para mujeres y directamente les da este valor. No tienen que hacer toda esta suma. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Que ustedes sepan de cada uno de esos valores que tienen en la tabla, qué hay adentro de ese valor, ¿no? Esto no tiene un concepto, es un cálculo que después lo vamos a utilizar en otros, para el cálculo de las primas, ¿sí? ¿Se entiende cómo hemos construido esto? Todos cálculos preelaborados. En algunos lugares los van a encontrar a estos cálculos con el nombre de símbolos de conmutación, a esta N, a esta D, a la C, a las M, a las mayúsculas, como símbolos de conmutación, es decir, de operación, simplemente operaciones preelaboradas. Era simplemente reflexionar qué tenían ahí en esas columnas. Vamos ahora a un ejercicio un poquito más complejo. ¿Alguna duda? No, Tere, por ahora, no. Bien, en este ejercicio nos piden que calculemos y analicemos los resultados, también es como una especie de cuadro comparativo, ¿no? Y de paso vamos a repasar algunas de las cositas que van a ir al parcial y otras que van a quedar para más adelante, para los finales. Fíjense que nos piden que busquemos también en la tabla 71 y en la tabla 80 qué elementos para hombres y para mujeres. Esta es una 10P25. ¿Qué querría decir esto? Esta es la probabilidad de que, si tomo el cuadrito de acá, sería de que un hombre de 25 años esté con vida 10 años más. Lo mismo para la mujer. Entonces, la probabilidad, que se la hemos puesto acá, ya no es PX solita, que era la probabilidad para el próximo año, sino que esta, al ser una P, es de vida, no es de muerte la probabilidad. Acuérdense que tienen dos tipos de probabilidades nada más. De vida, las que tienen la P, y de muerte, las que tienen la Q. El NPX, de hecho, es de vida entonces, y es la probabilidad de que una persona de edad X, siempre le daba estar indicada con este subíndice, esté con vida, ¿cuántos años más? Acá me lo va a indicar, N años más, es decir, llegue a cumplir la edad X más N según una tabla de mortalidad. Acá serán según la tabla 71 y acá serán según la tabla 80. La fórmula de esta expresión, de esta función biométrica, es, este es el símbolo, y su fórmula es casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles van a ser los favorables? Y el grupo que llega a cumplir la edad X más N. ¿Y quiénes son los posibles de llegar a esa edad? Los LX. El cociente entre estas dos cantidades sobrevivientes me va a dar esta probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, y acá, digamos, les queda para que lo repasen perfecto. Van a buscar la primera que me piden, que es la 10P25, la buscamos para la tabla 71, la buscamos para la tabla 71 también de mujeres, y después para la 80 de mujeres y hombres.
y hacemos el cociente directamente entre, en este caso, 25 más 10 nos va a dar 35 sobre los posibles de 25. ¿Qué tengo en estos cuadritos? El cociente de cada uno. Y si ustedes quieren verificar cuáles son los valores que hemos extraído de la tabla, acá tienen el valor de la tabla y el otro valor de la tabla. O sea, el L35 para cada situación y el L25 para cada situación. Es que les queda perfectamente identificado. Y también el concepto, que es la probabilidad de que una persona de 25 años esté con vida 10 años más, es decir, llegue a cumplir 35 años según las respectivas tablas. ¿Por qué dice acá de una persona? Porque este concepto nos sirve para todos estos. Si me piden qué es este, si ustedes tuvieran que definir esto en particular, este numerito, ¿qué pondríamos acá? En vez de persona diríamos de un hombre. Y en lugar de decir para una respectiva tabla, diría para la tabla 71. Ese número ya tiene tabla identificada y tiene género especificado. En este caso diríamos también para una tabla 71 y para una mujer. Acá diríamos para un hombre según la tabla 80 y acá diríamos para una mujer según la tabla 80. Acá está el término en general, ¿sí? Y acá está el numérito, ya hay que darle los dos elementos específicos. ¿Qué otro elemento nos piden? El otro es, bajo el mismo concepto, tienen el 5Q20. Pero esto ya es una Q, ya no es una probabilidad de vida, es una probabilidad de muerte. Y esta probabilidad de muerte tenía un concepto. Ya no es QX sola, que era DX sobre LX. Ahora ya tengo una probabilidad de morir en los próximos N años. Este es el concepto, es la probabilidad de que una persona de edad exacta X muera en los próximos N años, es decir, no llegue a cumplir la edad X más N según la tabla de mortalidad. ¿Y acá cuál es la fórmula? Y ya no tengo un solo grupo de fallecidos. Acá tengo, no sé si lo había puesto abajo, no. Acá tengo, por ejemplo, ¿cuántos grupos de fallecidos? Si yo tomo, voy a tomar ya el ejemplo del 5Q20, va a ser la diferencia entre los sobrevivientes de 20 años y los que llegan a cumplir 25, van a ser todos los que han fallecido entre esas edades. ¿Y qué cantidad de fallecidos va a ser? Y va a ser los fallecidos de 20, más los fallecidos de 21, más los fallecidos de 22, más los fallecidos de 23, más los fallecidos de 24. Hasta ahí es la suma que me va a dar la diferencia esta de los sobrevivientes. Porque los fallecidos de 25 ya no forman parte de esta diferencia, sino que están posteriores a esta. ¿Queda claro eso? Acá no hay una sola cantidad de fallecidos, sino que hay fallecidos de distintas edades, desde la edad 20 hasta la edad 24. ¿Cómo los obtenemos? Como diferencia entre los sobrevivientes de 20 y los sobrevivientes de 25. Acá tenemos el concepto en forma general, y el numerito está calculado con esta fórmula, buscando estos valores en las respectivas tablas para varones o para mujeres, año 71 o año 80. Si tengo que definir este valor obtenido, tendré que decir que es la probabilidad de que una mujer de 20 años fallezca en los próximos 25 años, en los próximos 5 años, perdón, según la tabla 80. Eso me daría este numerito. Que ¿cómo lo calculamos? Como la diferencia entre los sobrevivientes de esa tabla de mujeres y año 80 de 20 años menos los que han llegado a cumplir los 25. En el medio estarían los fallecidos sobre los posibles a llegar a esa edad, que eran los que tenían 20 años.
¿Queda claro? Estoy insistiendo con estas porque estas son las funciones que entran al parcial. Bien. Y ahora nos alejamos un poquito de las funciones de probabilidad y vamos a entrar a calcular las primas de los seguros. Las primas de los seguros. Fíjense que aparece una A, aparece la edad X, aparece una diéresis que ustedes conocen, y aparece la formulita que vimos en el teórico, donde usamos estos cálculos preelaborados. Y alguien me podría decir, bueno, ya se los estoy mostrando, pero el concepto que teníamos de esto que vimos los otros días, que era esta AX que acá tenemos y se la hemos traído. Bueno, estamos trabajando con una prima que decíamos que es pura y que es única y que la debe abonar un asegurado que tenga esta edad que dice acá, y si él paga esa prima en este momento donde tiene la edad X, el valor que nos dé, va a tener derecho, es una prima en caso de vida, va a tener derecho a cobrar 1 peso al comienzo de cada año durante toda su vida, es decir, hasta que él fallezca. Porque esta se llama una prima de un seguro en caso de vida inmediata, anticipada. Lógicamente, cuando alguien asegura, no asegura 1 peso, sino que asegura un determinado capital por el que habrá que multiplicar esta prima, que es para obtener 1 peso al comienzo de cada año, por esa cantidad. Este es el símbolo, este es el concepto, y acá lo podríamos ver. En el desarrollo teórico vimos que lo que se hace es llevar todos estos valores hasta el momento cero, ¿sí? Pero no solamente el valor actual, sino que había que multiplicarlo, a diferencia de las rentas ciertas, por la probabilidad de que la persona esté con vida a esta edad, a esta edad, a esta edad. Y así construíamos, ¿se acuerdan?, los distintos valores de capitales diferidos. No voy a repetir todo el teórico ahora, estamos aprendiendo a calcular, pero no se olviden lo que era esto. Entonces, esta prima no se obtiene con la simple valor actual de todas las rentas estas, sino que se obtiene multiplicando cada una de estas rentas por la probabilidad de que la persona esté con vida, y que es lo lógico, porque no hay una certeza de que yo vaya a cobrar esto. Yo me puedo morir acá y no cobre nunca, o una sola vez, ¿sí? Entonces, la probabilidad juega acá una función importantísima en los cálculos actuariales. ¿Cómo se calcula esta prima que se debe pagar acá para adquirir el derecho? Ojo que a veces ustedes ponen ese valor en otro lugar. Acuérdense lo que siempre decimos en nuestra materia, siempre lógica antes que el cálculo financiero o actuarial en este caso. La lógica es que yo tengo que pagar algo, y todos tenemos el concepto de seguro, para después tener el derecho a cobrar algo, ¿no? Entonces el valor de lo que pago está acá y lo que cobro estará distribuido en el tiempo. No podemos en nuestra materia hacerlo, pero mucho de todo esto es lo que se usa para el cálculo de las jubilaciones, tan paqueteadas, tan deterioradas, tan maltratadas en estos tiempos, habrán visto. Vamos a recordar entonces que si la estructura es de que se cobrara 1 peso, es esta la fórmula, pero si yo lo que quiero cobrar es 20.000 pesos al comienzo de cada año mientras esté con vida, la prima que tendré que pagar sería 20.000, que me está faltando acá, por esto, igual a la fórmula, 2 valores que obtengo de las tablas, por lo que quiero cobrar.
como nos pedían para hombres y mujeres, y para la tabla 71 y la 80, hemos hecho el cálculo, ¿sí? Buscando cada uno de los valores. Ustedes, si se paran en cada una de las celdas, van a ver que están los respectivos valores, el cociente de la NX dividido la DX y por 20.000. Y así sería el importe. Este importe sería lo que debería abonar un hombre de 50 años acá para tener derecho a cobrar 20.000 pesos al comienzo de cada año mientras esté con vida, según la tabla 71. Y así podríamos explicar cada uno de ellos. Acá tienen el concepto general y acá sería para cada caso. ¿Hay alguna duda? Tere. ¿Sí? Rocío consulta, ¿los 20.000 de dónde salen? Los 20.000 salen, perdón Rocío, de acá cuando nos pedían que calculáramos 20.000 por A50. Me están pidiendo para la prima para una persona que quiere cobrar 20.000 al comienzo de cada año, por la diéresis que tiene ahí. Bien, dice que muchas gracias. Y Manuel consultaba si las primas de seguro no entraban al parcial, ¿no? Ah, eso está preocupado, Manuel. Manuel, tranquilo. La vamos a repasar muchas veces antes de los exámenes finales. ¿Sí? Vamos a dar clases de consulta y todo. Pero mira qué fácil que se calculan, Manuel. Haces un cociente entre dos valores que extraes de la tabla. Ojalá todos los ejercicios fueran así para vos. Mira, y los calculamos así. En estas plantillas ha trabajado mucho Antonella para que ustedes tengan todo esto acá, ¿sí? Así de prolijito y de... me faltó multiplicar acá por 20, ya lo vamos a corregir. O sea, tiene que ser la igualdad, pero eso se me pasó a mí. La igualdad tiene que ser de los dos laditos. Y está bueno que haya pasado acá, y ¿saben por qué? Porque normalmente cuando tomamos esto, estamos tan pendientes de cuál es la fórmula, que en el cálculo ponemos los 20.000, les pasa a ustedes también, pero no lo ponemos a veces cuando hacemos digamos, el diagrama, ¿no? Así que, de la estructura de la fórmula. Y acá de nuevo pasó, es así. Tere, Lucas consulta si las tablas no se pueden conseguir en Excel, las tablas de las que están en el libro. Para tranquilidad de Lucas, las tablas estas no, están ahí porque tienen una propiedad. Y si no, ya se las igual nosotros al libro se las tenemos que poner de esa manera, por la propiedad del libro. Pero lo que te puedo decir, Lucas, que para los parciales, los exámenes, normalmente, bueno, ustedes ahora que es virtual van a tener las tablas. Nosotros antes, en los exámenes presenciales, no les dejábamos tener tablas y pegábamos la tabla, el trozo que les hacía falta en el mismo ejercicio. Así que, bueno, las cosas van cambiando. Tienen un poco más de facilidades ustedes ahora. Bien. ¿Qué les quería decir? Acá, bueno, la única diferencia que tengo acá, no me voy a detener con esto, es que en lugar de ser para la edad de 60, digamos, o para la edad de 50, como está acá, y puede ir cambiando, todas son del mismo tipo de primas. Entonces, se calculan exactamente de la misma manera, ¿sí? Entonces, con todos esos cálculos que tienen bien detallados allí por la ANTO, completamos las tablas, como para que observemos qué es lo que nos interesa acá. Fíjense, hemos comparado primero probabilidades, vamos a comparar. Si se fijan, acá tienen las probabilidades de estar con vida. Y como les decía antes, van a ver que las probabilidades de estar con vida para la tabla 71
son más altas que las probabilidades de estar con vida en la tabla 80, ya seamos hombre o mujer, ¿sí? En cambio, las probabilidades de fallecer, acá pueden ver las dos encontradas, ¿no? Las probabilidades de fallecer son más altas en la tabla 80 que en la tabla 71. Los que yo les comentaba antes, por el uso que normalmente se les da a estas tablas y lógicamente comercialmente tratan de hacerlo, de utilizar lo que más conviene para los cálculos, que nos salga cada vez más caro. Y después, bueno, sí, está totalmente relacionado que las probabilidades de vida de las mujeres, ¿sí?, son más altas que la de los varones, cualquiera sea la tabla. Y las probabilidades de fallecer de las mujeres son más bajas, cualquiera sea la tabla. Ahí vemos las comparaciones. Y ahora vamos a las primas. Lógicamente, acá son primas de seguros para tener derecho a cobrar 20.000 pesos. ¿Qué les parece? Si lo saca una persona a ese seguro, lo contrata una persona de 50 años, su expectativa de vida es mucho más grande que la de una de 60 y que la de una de 65. Por lo tanto, necesariamente, como el beneficio que va a tener si su vida sigue las reglas de la probabilidad, después cada uno de nosotros nos pasa en el momento que nos tenga que pasar, lógicamente tiene que pagar más si tiene menor edad para tener ese derecho, porque teóricamente va a vivir más, le faltan más años por vivir que a uno de 60 o a una persona de 65. Esa es la relación que vean. Por eso siempre que calculen algo, vean que sea lógico lo que están obteniendo. Y si tienen, por ejemplo, un cálculo de esto y un cálculo de esto, siempre sepan que a esta persona la prima le va a ser más alta porque su beneficio va a ser por más tiempo. Lo mismo pasa en la tabla 80, de hecho, porque es la lógica. ¿Está claro? No hay comentarios. Bueno, muchas gracias. Vamos a repasar esta que es muy importante y tiene que ver con las probabilidades de fallecer, que a veces nos equivocamos. Así que prestemos atención porque esto sí sería uno del parcial del sábado. Dice, demuestre, defina, calcule, explique, todo nos piden con respecto a estas dos probabilidades, que son diferentes y si ustedes se fijan, dan valores diferentes en los resultados. Y suele ser muy típico la equivocación entre una y otra. Perdón. El expresar 29/Q40 es distinto a 29Q40. En la parte teórica podemos recordarles que el 29Q40 es la probabilidad de que una persona de 40 años muera a los 69. ¿Por qué? Aquí suma 40 más 29. Es la probabilidad entonces de que una persona muera a una edad determinada. Acuérdense, si tiene la barrita esta, la probabilidad, es que estoy pidiendo la probabilidad de fallecer a una edad determinada. ¿Quién lo pide al dato? Lo pide alguien que tiene 40 y quiere saber qué probabilidad tiene, según una tabla determinada y según que sea hombre o mujer, de fallecer a los 40 más 29, es decir, a los 69 años. Con lo cual, buscar esta probabilidad es qué casos serían los favorables y solamente los fallecidos de 69 años. ¿Y quiénes son los probables? Los que están preguntando cuál sería esa probabilidad. Y los sobrevivientes de 40. La persona está parada en el momento de los 40. Esta probabilidad da ese valor. ¿Cómo la buscamos? Si se fijan acá, buscando los dos datos en la tabla que corresponde. Esta otra, la que no tiene la barrita, lo único que las diferencias es tener la barrita o no. La 29Q40
es la probabilidad de que una persona de 40 años no fallezca a los 69, sino que fallezca en cualquier momento antes de cumplir los 69, es decir, entre los 40 y los 69. Entonces, acá están en esta diferencia de las personas que tienen 40 y las que llegan a cumplir 69, ¿qué cantidad de fallecidos me tira esta diferencia? Los fallecidos de 40, de 41, de 42, hasta los de 68 años. En esta diferencia me da toda esta suma, que yo lo podría calcular sumando cada uno y me daría lo mismo que hacer esta diferencia. Es más práctico hacer esta diferencia. Acá tienen el cálculo y tienen los valores obtenidos de la tabla correspondiente. Entonces, para asegurarnos de esta diferencia entre estos dos elementos y que no se equivoquen en el parcial, fíjense, si yo acá tengo la edad X y acá la edad X más N, ¿sí? Es decir, los 69 y los 40, la que no tiene la barra cubre todo este periodo, ¿sí? Entonces, por eso tiene que tener la diferencia entre los L40 y los L69, están toda esa suma que recién pusimos de fallecidos. En cambio, la otra, la que tiene la barra, que acá se ve medio poquito, porque está como una imagen, ahí la separo un poquito para que se vea más la barra, es solamente los fallecidos de 69, en nuestro ejemplo, ¿sí? Y es solamente los que fallecen en ese año en particular, después que han cumplido la edad de 69. Es decir, fíjense, acá no incluía a los de 69, sino a todo lo que están en el medio de esos valores. En cambio, acá es, una vez que la persona cumplió 69, ¿qué probabilidad tengo de fallecer a esa edad? En nuestro ejemplo, antes de cumplir los 70. Un solo añito toma. Acá. ¿Queda claro? No se vayan a confundir con eso porque a veces sucede. ¿Dudas? Y yo, ¿se escucha? Sí, se escucha. Doy un ejemplo que anoté para ver si lo entendí. Si hago la probabilidad de muerte de una persona de 50 años y le pongo un N de 10 años, sería que se muera desde los 51 hasta los 59. Vos tenés una probabilidad, una Q 50 y 10 adelante sin tener... sin barra. Sin barra. Esa sería la probabilidad de que una persona, hombre, mujer, lo que fuere, de 50 años, muera y no llegue a cumplir los 60. ¿Qué cantidad de fallecidos hay en el medio? Los de 50 hasta los de ¿cuánto? 59. Exactamente. Porque bien. Si vos contás 50, 51, 52, etcétera, tenés justo los 10 años. Si pudieras, esa sería perfectamente si lo has entendido. Y si pongo la barra, sería que se muera a los 60 exactos. Sí, señora, exactamente. Bien. Gracias. Gracias, porque seguro les ha servido al resto. Bien. ¿Cómo andamos con la hora? Son las 10:02. O sea que vamos a estar hasta un ratito de las 1:15 para las... acá que me piden, también. Tere, antes de que avances, ahí Elena consulta si podrías volver al cálculo de 29Q40. De 29Q40. ¿Con barra o sin barra? Sí. No pone la barra ella. En lo que Sin dice. barra. Sin, dice. Estoy sin barra. 29Q40. Dijimos que Sí. en nuestros casos posibles son todas las personas que fallecen en ese tramo entre los 40 y los 69, sin los 69, porque
los 69, digamos, si tuviéramos acá, son estos. Las personas de 69 fallecerían después de este tramo, ¿sí? Entonces, por eso, los que ingresan, tal cual decía tu compañera recién ahí, los que están comprendidos, ella dio con otras edades, pero es lo mismo, los que están comprendidos, los fallecidos, entre estos sobrevivientes y estos sobrevivientes, son todos los de 40 que fallecen antes de cumplir los 69. Fíjate lo que acabo de decir. Todos los de 40 que fallecen antes de cumplir los 69. Por lo tanto, van a ser los fallecidos de 40, los fallecidos de 41, los fallecidos de 42, hasta los fallecidos de 68. Porque los que cumplen 69 es que superaron esto, no llegaron a fallecer en este pedazo de la vida de esa persona. ¿Queda más o menos claro? Dice que muchas gracias y para que Lucas dice, porque en el libro para el caso de 29/Q40 dice I69 menos I70 sobre I40. No, estamos confundiendo la I por una L, Lucas. Esto que te parece una I en el libro es una L, la columna de los sobrevivientes. Son Ls. Pero dice L69 menos L70 sobre L40. Pero estaría bien. L69. Claro, sería el X más N que está acá, el LX más N, Sí. menos el LX más N más 1, sería 69 más 1, 70. ¿Está bien? Sí. Sobre L40. Claro, exacto. ¿Está bien? No dijo más nada, Lucas. Lucas, porque ahí estás buscando los fallecidos de 69. Sí, ahí dice sí, gracias. Nada más que eso. Entonces, ¿cómo vas a tener los fallecidos de 69? Y vas a tener que ya tengan 69 menos 70. Es decir, que no lleguen a cumplir los 70. No forman parte de los 70. ¿Queda claro? Está buena la pregunta, Lucas. Entonces, acá tenés ya los que cumplieron 69, fallecen, entre medio de ellos, para llegar a los 70, no llegaron los que fallecieron de 69. Y esos justamente eran los que vos querías. La edad, digamos, ¿cuál es la probabilidad de fallecer con 69 años? Están entre los 69 y los 70. Si vos ves esto, acá han tomado solamente los fallecidos de 69. Podrían haber hecho este numerador, nada más que el cálculo ya está hecho en la tabla, por eso no se hizo, como L69 menos L70 y te va a dar este mismo numerito. ¿Está claro, Lucas? Sí, había dicho que sí, recién. Bueno, perfecto. No sé si voy a llegar ya con otra cosa. Les comento acá un poquito a ver con qué llego. ¿Paulita está? Sí, ya está, Pauli. Bueno, cortaré apenas sea después de las 10 un poquito, como para que largue. Dale. Acá nos piden, porque justamente acá me piden una probabilidad también. Dice que complete para que sean verdaderas esta fórmula según la tabla 71. Y me está pidiendo, lo voy a mostrar acá que se ve mejor, un poquito mejor, 6/Q60. Así repasamos de nuevo esto. El 6/Q60. ¿Qué sería de los dos casos? Sería la probabilidad de que, me pide que sea mujer, de que una mujer de 60 años, ¿sí?, fallezca a los 66. Entonces, ¿cuál será la fórmula? Las mujeres de 66 años, según la tabla 71, fallecidas, la de 66, dividido las posibles a fallecer de 60 años. Ese cociente. Estamos revisando un poquito más. Me decía que pusiera qué va arriba y qué va abajo.
¿Y qué va arriba? Esta sería la respuesta, nada más que no nos pide el cálculo, pero lo hemos hecho para que quede más claro todavía. La respuesta para este ejercicio era poner el valor acá, nada más. Pero es mejor tener bien los cálculos. Y en el segundo punto nos dice cómo completo esta fórmula de D20, es decir, fallecidos de 20 años. Y me pone la probabilidad de fallecer a los 20 años por ¿qué cosa? Ese es un por, no es una edad, es el signo por. ¿Por qué cosa para poder obtener? Ya lo habíamos visto en otro ejercicio. Es multiplicar la probabilidad de fallecer a los 20 por los sobrevivientes de 20. Acá tienen la expresión que tendríamos que poner allí en esa fórmula. Buscando los valores, sacamos de la tabla el Q20 y sacamos de la tabla el L20, de la tabla correspondiente, y nos va a dar el importe total de esos fallecidos de 20. Es simplemente hacer esa sugerencia. Y acá, a ver si es otra que les sirva. Bueno, a ver, esto recalca un poquito lo que decíamos. Nos da una diferencia de dos grupos de sobrevivientes. Nos dice los sobrevivientes de 49 menos los sobrevivientes de 56. Fortalecemos la idea esa que surgió de dudas. Entre estos dos grupos de sobrevivientes, ¿qué les parece cuáles son los fallecidos? Y van a estar los fallecidos de 49, los de 50, los de 51, los de 52, los de 53, 54, hasta el inmediato anterior a este, que es el 55. Esta diferencia nos da este grupo de fallecidos. ¿Y qué nos pedían acá? Que completáramos. Nos habían dado dos nada más, de 50 y de 55. Y tuvimos que poner todos los que van en esa diferencia. Era completa. Así recalcamos bien qué pasa entre dos grupos de sobrevivientes. A ver si esta es cortita o larga. Esta es 2 minutos más. Igual ustedes a esto ya lo tienen todo cargado, así que pueden perfectamente revisarlo para todas las que tengan que ver con probabilidades, estudienlas, búsquenlas en todos los ejercicios que tienen. Acá están inclusive algunos de autoevaluación hechos, así que revisen. Acá tienen una probabilidad de vida, sacada como la diferencia, respetando la probabilidad. Lo voy a hacer rapidito porque ya estamos en hora de la alerta. Esta es una probabilidad. Fíjense, acá volvemos a tener la probabilidad de fallecer en los próximos 10 años, porque no tiene la barrita. Entonces sacamos la diferencia y voy a tener todos los fallecidos acá en el grupo entre los 58 y los 67 años. Sacando esta diferencia me van a dar todos esos fallecidos y me da la probabilidad. Tienen perfectamente las diferencias. Y esta, que era una que al comienzo dijeron si iba o no iba, es la probabilidad de que una persona, justo llegamos a esta, de 58 años, ¿sí?, fallezca entre las edades. Le tienen que sumar, este 5. 58 más 5 me va a dar 63. Entre las edades. Acá han coincidido estos dos, pero pueden ser distintos, más vale. Entonces, 58 más el 5 que está de este lado de la barra. Porque si fuera otro valor acá, para que sepan bien qué suma. Menos el L68, que surge de 58 más 5 más 5. Entonces está el tramo entre los L63 y los L68. ¿Qué cantidad de fallecidos habría acá? Y los de 63 hasta los de 67. Es un tramo en la vida, digamos, en lugar de inmediatamente el periodo inmediato de los 60 que me pedían de los 58. No parte directamente de los 58, sino que quiere saber, teniendo hoy 58,
cuál es su probabilidad de morir entre los 63, digamos, y los 68, en ese tramo. Y esta es la probabilidad. Bueno, vamos a dejar ahí porque ya estamos y me va a matar Paulita. Vamos a decirle hasta otro día a los chicos de la profesora Tolosa y nos dejan para poder trabajar con nuestra alerta. Así que buenas noches y gracias por compartir este práctico con nosotros. Todo tuyo, Pauli. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, ya en 2 minutitos más comenzaría la alerta, la tienen en la sección de evaluaciones, se llama 24 de 6 del 2020, ya pueden verla, solo que no van a poder ejecutarla todavía porque falta 1 minutito. Cuarta alerta temprana de aprendizaje, el esquema es el mismo que la tercera alerta, tienen 45, son 5 preguntas, 2 de opciones múltiples, calculadas y anidadas, y tienen 45 minutos para resolverlo, así que tienen tiempo, háganlo tranquilo, por favor, como la otra vez, y al finalizar el intento van a poder ver directamente su puntaje. Así que no hay, obviamente, si tienen algún problema, por favor, como siempre, pónganlo en el chat del Meet, por lo tanto no se vayan del Meet, por favor, y nos manifiestan si tienen algún inconveniente. Faltan ya unos segunditos, yo les aviso apenas esté disponible. En teoría, si aprietan ya F5, el cuestionario ya está disponible, así que muchísima suerte para todos y a trabajar tranquilos.
Bueno, chicos, hemos terminado la tarea. Espero que a todos les haya ido muy bien y que hayan trabajado con sinceridad para evaluarse realmente y que les sirva esta evaluación para ver cómo andamos para el sábado. Cada uno ya debe tener su nota. Así que ahora a descansar y a seguir estudiando.